Vamos a compartir la palabra del Señor esta hermosa mañana para los que están acá y para los que están en la transmisión. Vamos a compartir la palabra y este mes vamos a estar hablando de cómo mostramos el amor de Dios por medio de las misiones. Y cuando hablamos de misiones, la mayoría de veces se piensa en ir a otro país, a otros lugares lejanos cuando hablamos de misiones. Pero en realidad, misiones es llevar el evangelio a todas las personas que conocemos. Empezando por nuestra familia, por nuestros vecinos, por nuestros amigos. Y así irnos expandiendo alrededor de todo el mundo y llevar el evangelio. Hoy está muy de moda ver las películas de los superhéroes. Y quizás muchos niños, al ver a estos superhéroes ayudando a las demás personas, anhelan o sueñan ser como un superhéroe, tener poderes y volar. Yo cuando estaba pequeño soñaba con poder volar y poder ayudar a la gente que estaba en necesidad, o correr rápido para llegar a auxiliar a alguien que tenía una necesidad. Pero los superhéroes, como lo vemos en la televisión, no existen en realidad. No hay nadie que tenga esos poderes. Pero usted y yo podemos ser héroes de la fe. ¿Y cómo podemos ser héroes? Llegando a la vida de las personas y viendo la necesidad que están teniendo en sus vidas. Y esta mañana quiero hablar de un pasaje muy bonito que está en la palabra del Señor y nos confrontaba mucho cuando leíamos esta porción, porque hemos venido al evangelio, pero en realidad no hemos entendido qué es lo que tenemos que hacer. Y la verdad, la palabra del Señor nos enseña cuál es el camino que debemos tomar y el ejemplo que tenemos que seguir. Primeramente es el de Jesús. Luego podemos ver a sus discípulos, a sus seguidores que marcaron la historia a través de la palabra de Dios. Y el título de este sermón es Compasión por la necesidad humana. Compasión por la necesidad humana. Y vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35 en adelante. Y dice la palabra del Señor, vamos a leerlo. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando todas las enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Si le ayudan a Giovanni, por favor. Y al ver las multitudes, tuvo pasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pasto. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, capítulo 10, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudad de samaritanos no entren. Podemos ver cómo este pasaje, y si leemos todo el capítulo 9,
podemos ver cómo Jesús comienza a predicar y a hacer señales y milagros. Y en el capítulo 9 nos damos cuenta de algo bien interesante, y es que algunos de los fariseos, los líderes judíos, comienzan a decirle a Jesús que él echa fuera demonios en el nombre de Belcebú. Y comienzan a contradecir el ministerio de Jesús. Entonces Jesús dice que recorre las ciudades y las aldeas y sana. Pero algo bien importante que el Señor dice en el 36. Tristemente dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Bendiciones, Alicia, gracias por estar en la transmisión. Lamentablemente se podría decir que el pueblo judío de ese tiempo ciertamente tenía alguien o algún tipo de guías espirituales y pastores, pero lastimosamente estos no estaban guiando al pueblo de Dios a la verdad. Estos levitas, estos fariseos, estos escribas, la mayoría de ellos no valían como líderes para el pueblo judío. Cristo considera que esas personas no tienen ministerio ni buenas intenciones para el pueblo de Dios. Ya que vemos que Él está predicando en el capítulo 9, está sanando a los enfermos, y ellos, en vez de valorar lo que Jesús hace, no les importa que está sanando enfermos, sino que lo que les importa es lo que ellos digan, y tratan a Jesús como un hijo del diablo. ¡Qué triste es! Y esto no es alejado de nuestra realidad hoy en día. Hoy podemos ver que el evangelio se ha tergiversado de muchas maneras, y el que quiere hacer las cosas bien lo están tildando de que no está con Dios, porque no cumple ciertos requisitos, porque no actúa de una manera diferente, y queremos encuadrar el evangelio a una manera ya determinada, cuando el Señor actúa de diferentes maneras y usa a quien Él quiere y como quiere, y su presencia se manifiesta de la manera que a Él le place. Entonces podemos ver que Jesús ve a las multitudes que hay en Israel y dice que están sin una guía, sin un pastor. Si usted se va a el contexto de las ovejas, se dice que por naturaleza las ovejas son torpes, y si nadie las guía, ellas se van para donde quiera. Y yo estaba viendo un video real de una oveja que se había metido en la hendidura en la tierra, y solo asomaba las patas traseras. Y viene el pastor y la saca de ahí. Y cuando la saca, la ovejita vuelve a saltar y se vuelve a meter más adelante en el mismo agujero. Porque la oveja, si no hay alguien que lo guíe, no puede saber cómo vivir. Y el pueblo de Israel en este tiempo estaba de esa manera. Tenían líderes, pero esos líderes no se interesaban por ellos. A los fariseos lo que les interesaba era que los judíos cumplieran la ley como ellos decían, que pagaran los tributos como ellos decían. Y dice la palabra que cuando eran los días martes, día de ayuno, dice que los fariseos se iban a poner a los mercados y se echaban tierra para que la gente los alabara y dijera: wow, ellos están en ayuno, son personas espirituales. Y en el libro de Juan, si usted lo estudia y lo lee, se va a dar cuenta de cómo los fariseos eran. Cuando Jesús sanaba a un enfermo y Él lo hacía en el día de reposo, ellos se escandalizaban en vez de alegrarse de que una persona ciega de nacimiento volvía a ver o tenía vista por primera vez en su vida.
A ellos lo que les importaba era que Jesús lo había sanado el día de descanso. Y encima de esto cuestionan al muchacho, cuestionan a sus padres y al final lo terminan desterrando de la sinagoga porque él creía en Jesús. Tristemente, hoy en día el mundo es como las ovejas que están sin pastor. Y un pastor amigo en Colombia comentaba la figura y ponía la figura en Facebook de una gallina. Y lo podemos simbolizar con esto. Dice que a la gallina cuando le cortan la cabeza, dice que ella sale corriendo por todos lados sin cabeza. No se ha dado cuenta que no tiene la cabeza y va y se golpea por un lado y se golpea hasta que cae en cuenta que no tiene cabeza y se muere. Así es la gente hoy en día. Tienen la cabeza, tienen una mentalidad, pero su mentalidad no está guiada por Dios. Hoy todos viven como les da la gana. Hoy estaba viendo que ayer estuvo un cantante famoso aquí en el estadio Cuscatlán. Y algunos publicaban ahí, qué bueno para los que fueron. Y siempre pues hay gente, ¿no?, que critica y otras que alaban. Y alguien dijo, pero si Dios viniera al estadio, les aseguro que nadie va. Y viene otro y le dice, señora, cállese. Deje que la gente viva como quiera porque la vida es una sola. Qué pensamiento, ¿no? Qué filosofía tiene el ser humano, que hay que disfrutar de la vida y gozarla porque es una sola, pero sin ninguna dirección, sin sujetarse a Dios. Y esa necesidad es la que el ser humano está teniendo. Y esa necesidad es la que Jesús vio en el pueblo de Israel. Por eso dice que tuvo compasión de ellos. Porque estaban, dice, desorientados y sin un pastor. Porque tenían a sus guías. Y sus guías, en vez de alegrarse de las sanidades que estaban sucediendo, estaban diciéndole a Jesús que él echaba demonios en nombre de otro demonio. Qué triste es cuando la gente escucha de Dios, conoce de Dios. Y hoy en El Salvador estamos invadidos del Evangelio. Donde quiera se predica la palabra de Dios. Ahorita hay bastantes iglesias aquí alrededor predicando la palabra. Pero la gente que está alrededor no quiere, le hacen mala cara. Y yo digo, ¿por qué la gente rechaza a Dios si dice creer en Dios? Qué contradictorio, ¿no? Que la gente dice, yo creo en Dios, pero cuando uno le quiere compartir una palabra, cuando uno lo invita a la reunión, la gente no quiere venir. Porque dice, yo no soy de esa religión. Pero yo algo que lucho y digo siempre, Dios y la Biblia no son religión. Dios es nuestro creador, por lo tanto le debemos el debido respeto. Y esta palabra que dejó es la guía que nos dejó para poder vivir. Eso no es religión. Esto es la guía para todos los seres humanos, para todos, no importando raza ni religión. Esto deberíamos leerlo todos, deberíamos escudriñarlo todos, deberíamos vivirlo todos. No decir es que eso es de una religión. Es que cuando se habla de Dios es de una religión. Dios no es religión, amados, para los que están escuchando y viendo. Dios no es religión. Dios es el creador de todos los seres humanos y conoce las necesidades que estamos viviendo. Por eso viene Jesús a la tierra y comienza a hacer la voluntad de su Padre. Y acá en este versículo vemos que dice que Él tuvo compasión. Compasión por la necesidad humana. Pero ahora viene el caso. ¿Cómo esto se aplica a mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Jesús hizo su parte. Él vino, sanó enfermos, liberó demonios, les dio de comer, murió en la cruz del Calvario, perdonó nuestros pecados, resucitó, ascendió a la diestra del Padre. Y ahora que no está Jesús, ¿de quién es la responsabilidad de tener compasión por las almas? Es de nosotros los que hemos creído en el Señor. Y ahí sí aplicaría que deberíamos ser héroes de esta gente que tiene necesidad. Pero lastimosamente estamos ocupados en otras cosas que no son de sumo interés para el Señor.
El estado de las cosas que podemos ver en este mundo es que este mundo es un caos, un desorden. Y la misma Biblia lo dice, que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Y hoy cuando uno habla de estar firme en la Biblia, para la gente eso es malo. Cuando le decimos a la gente lo que es pecado, la gente dice que ese es un discurso de odio que nosotros los cristianos tenemos cuando hablamos de las cosas que son pecado. Porque hoy para la gente vivir como le da la gana es lo bueno. Y los religiosos, como nos llaman, somos los malos. Qué triste, ¿no? Cómo el mundo está de cabeza. Y hoy poder ver a la gente cómo sus hijos pequeñitos bailan esta música, cómo sus hijos pequeñitos dicen malas palabras o groserías, y la gente le celebra esto a los niños. No tienen ni un ápice de responsabilidad en lo que le están inculcando a sus hijos. Y para ellos eso está bien, eso es normal, porque no tienen una guía, porque están sin pastor. Y ahí es donde entramos nosotros, los hijos de Dios, para poder ser esa guía. ¿Cómo solventamos la necesidad humana? Sería la pregunta acá. ¿Cómo solventamos la necesidad humana? Número uno, la necesidad humana la solventamos reconociendo que hay una necesidad en el hombre. Y cuando hablamos de reconocer, cualquiera podría decir, sí, es que yo ya sé que los seres humanos necesitan a Jesús. Pero cuando hablamos de reconocer, va más allá de decir, sí, yo sé. Es de estudiar y pedirle a Dios que nos lleve a ese reconocimiento de la necesidad que tiene el ser humano. Y yo le pregunto, si un niño tiene hambre porque no ha comido en el almuerzo, y usted lo ve, y usted sabe que ese niño no ha comido, ¿será eso reconocer que él no ha comido? Yo lo sé, pero no lo reconozco. Yo lo veo, pero no lo reconozco. Son dos cosas muy diferentes. Reconociendo que hay una necesidad en el hombre, debemos darnos cuenta de la realidad del ser humano sin Cristo. No podemos pasarlo por alto. Como hijos de Dios, debemos reconocer que las almas allá afuera necesitan a Cristo. Yo debo darme cuenta de eso. Pero muchas veces sabemos que la gente no tiene a Cristo, pero lo que hacemos es decir, bueno, se van a ir al infierno por no querer recibir a Cristo. ¿Será eso que reconocemos la necesidad de la gente? Debemos reconocer esa necesidad. Debemos sentir compasión por la humanidad. Solo así podemos entender lo que Jesús sintió ese momento y qué es lo que Él quiere de nosotros ahora. Quiere esa empatía por los demás. Yo puedo saber que la gente necesita a Dios. Yo le puedo preguntar a cualquier cristiano y cualquier cristiano me va a decir, sí, es que yo sé que la gente necesita a Dios, pero no lo reconoce. Y el reconocerlo va más allá de saberlo, porque yo lo sé, pero me quedo ahí. Ah, sí, la gente necesita de Dios, pero cuando yo lo reconozco, vengo a tener esa empatía. ¿Y qué es empatía? Sentir lo que el otro siente. Eso es empatía. Cuando yo reconozco la necesidad del ser humano, no solo voy a saber que necesita a Jesús, sino que me voy a poner en sus zapatos, porque usted y yo un día estuvimos sin Jesús. Y yo creo que los que estamos acá sabemos que es estar sin Jesús. Entonces, cuando yo reconozco que mi vida sin Jesús no servía para nada, ahora debo reconocer que la gente necesita conocer a ese Jesús que yo un día conocí. Reconocer la necesidad del ser humano es muy importante para comenzar esta obra de las misiones.
Debemos entender el caos que el ser humano tiene en su vida por no tener a Cristo en su corazón. Yo debo entender qué situación vive una persona sin Cristo. Yo sé que sin Cristo las personas no saben nada, no están en nada. Pero cuando yo reconozco y me meto a pensar qué pasa con una vida que no tiene a Cristo, es un desastre. Es un desastre. Y podemos verlo. Podemos ver amigos, vecinos que han fracasado en la vida, que les está yendo mal en la vida porque no tienen a Cristo. Y yo lo reconozco cuando me pongo en el lado de ellos y comienzo a reaccionar de qué es lo que hay que hacer para cambiar eso. Entonces lo que tenemos que hacer, podríamos decirlo literalmente, es sentarnos y comenzar a comprender qué es lo que el mundo está necesitando. Porque yo puedo ver a alguien que tiene hambre, y yo sé que tiene hambre, pero yo voy y le digo, voy a orar por vos para que Dios te dé un plato de comida. ¿Será eso reconocer la necesidad de esa persona? ¿No sería más fácil decir, ok, voy a orar por ti, que Dios te provea, pero aquí está un plato de comida? Eso es reconocer la necesidad de una persona. Porque yo puedo saber que tiene hambre. Y lo más factible, y yo no digo que sea mal orar por las personas, hay que hacerlo. Pero la fe, dice la palabra, que debe ir acompañada con la acción. Entonces, para yo tener compasión de la necesidad humana, yo necesito reconocer, no saber, reconocer que el ser humano tiene una necesidad, y esa necesidad es Cristo en su corazón. Y cuando yo he reconocido, he analizado, me he dado cuenta de la realidad y por lo que está pasando el ser humano, número 2, para solventar esa necesidad, necesitamos interceder para que se levanten más personas a cubrir esas necesidades. Necesitamos interceder para que otros se levanten y vayan a llenar la necesidad que el ser humano tiene. Y el Señor lo dijo. Al ver, el 36 dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí el Señor Jesús reconoce que el pueblo judío está perdido. ¿Sí? Aquí podemos ver que Él reconoce que son como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice Él, ahora reconozco la necesidad, pero ¿qué más hay que hacer? Dice Él a los discípulos, 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mira qué interesante lo que está diciendo aquí la palabra. Algo que debemos entender, que el pueblo de Dios necesita estar unido en oración e intercesión por las necesidades de la gente. Solo de esta manera Dios puede revelar las situaciones específicas en cada persona y así ser eficaces y que puedan ver el poder sobrenatural en sus vidas. Yo necesito interceder por las personas que necesitan a Jesús. Pero qué lindo es cuando yo dejo que el Espíritu Santo me guíe y yo pueda ir a hablarle directamente a una persona justamente lo que está pasando en su vida. Porque yo puedo orar por las personas, pero si yo no sé la necesidad que ellas tienen, ¿cómo puedo darle una palabra de consuelo? Si yo no sé si esa persona necesita un amigo que le escuche, si esa persona necesita a alguien que le enseñe de la Biblia. Por eso necesitamos interceder, porque Dios envíe más gente para llenar este vacío en las personas.
Y podemos ver que el Espíritu Santo llegó a Tomás. Cuando un hombre etíope iba pasando en su carro leyendo la palabra, y el Espíritu Santo lo lleva, y él comienza a hablar con este hombre. ¿Cuál era la necesidad que tenía este hombre? ¿Cuál era la necesidad del etíope? Leía la Biblia, pero no la entendía. Y Dios puso a Tomás en ese momento específico para que él le diera a comprender la palabra de Dios. Felipe, perdón. Y vemos que cuando él le predica de la palabra, el hombre dice: ¿qué impide que yo me bautice? Y él se bautiza y recibe al Señor Jesús en su corazón. Y el Espíritu Santo se lleva a Felipe de ese lugar. Esa necesidad específica solo la vamos a lograr cuando usted y yo, como pueblo de Dios, nos pongamos en oración e intercesión porque Dios envíe más gente. Porque los dones son diversos. Y nosotros podemos orar por personas, pero hay otros que tienen el don de ciencia, el don de discernimiento, el don de sabiduría para poder tratar a estas personas. Hay gente cristiana que son psicólogos, pero no están ejerciendo para la obra de Dios ese conocimiento que tienen. Y nosotros que quizás no somos psicólogos, muchas veces nos toca hacer esa obra y tratar de estudiar a la persona y ver en qué área le podemos ayudar. Pero si oramos, intercedemos para que esta gente que son psicólogos vengan al Señor o reconozcan que necesitan servirle al Señor, ¿no cree que harán más bien a las personas ayudándoles con el conocimiento que tienen? Es importante. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: oren, porque la mies es mucha y los obreros que hay son pocos. Porque en ese momento literalmente solo era Jesús y los 12. Y eran miles de judíos, más los gentiles que estaban alrededor que necesitaban. ¿Cómo creció el evangelio? Con aquellos 120 que estaban reunidos en el Pentecostés. Y dice que cuando reciben el poder del Espíritu Santo, ya no solo 12, sino que estamos hablando de un 100%, ya 120. Dice que estos se esparcieron y comenzaron a predicar el evangelio por todos lados. Cuando nos unimos e intercedemos como pueblo para que Dios levante ministros que vayan a otras naciones, porque yo tal vez no puedo ir, porque yo no me siento capaz o porque yo no tengo ese llamado, pero puedo orar para que Dios levante misioneros que vayan a otro lugar, para que Dios levante pastores que vayan a los pueblos, a los cantones a predicar, para que levante evangelistas que anden predicando por todos los lugares con milagros y señales. Esto hace que la necesidad humana venga a ser complementada. ¿Y eso de quién depende, amada iglesia? De nosotros. De nosotros depende que la necesidad humana sea llenada. Y eso es importante que usted y yo lo tomemos en cuenta. Primera de Timoteo capítulo 2 dice: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Nueva traducción viviente estoy leyendo. Primera de Timoteo capítulo 2. Primero, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Versículo 2. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad.
Entonces, para poder tener esa compasión por la necesidad humana, ¿cómo la vamos a solventar la necesidad humana? Orando, intercediendo, primeramente por la gente. Segundo, porque Dios envíe más obreros a que lleguen a esos rincones, a que puedan ir a rescatar a esta generación de niños. Hoy muchas iglesias no toman en cuenta a los niños, porque el niño no diezma ni ofrenda, porque el niño solo sabe jugar y bromear. Pero la realidad de una iglesia es que si no tiene niños, esa iglesia va a envejecer y va a morir. Hoy el niño de 5 o 6 años ya sabe que es tener problemas. Ya están pensando en suicidarse. Ya tienen raíz de amargura. Necesitamos que se levanten obreros que amen a la niñez. Porque hay muchos de nosotros decimos, no, es que yo con niños no puedo. Es que me cuesta, es que no traigo para eso. Pero tal vez trae para adolescentes. Hay otro que se levante para ir a los jóvenes. Hay otro que se levante para ir a las cárceles. Hay otro que se levante a ir a los hospitales. Hay otro que se levante a ir a los ancianatos. Necesitamos interceder para que Dios cubra las necesidades del ser humano en todas las áreas: física, emocional y espiritual. Es importante que la iglesia ame las misiones, que tenga esa compasión que Jesús tuvo por las almas al verlas descarriadas y sin pastor. ¿De quién depende? De nosotros, amada iglesia. De nosotros. Número 1, reconociendo la necesidad que el ser humano. Número 2, intercediendo y orando por esas almas y porque Dios levante obreros. Y número 3, accionando la autoridad que Jesús nos dio para cubrir esa necesidad. ¿Cómo solventamos la necesidad? Accionando. Ya reconocimos que hay una necesidad. Ya la estudiamos, ya nos preparamos para ver cómo Dios va a actuar. Ya oramos por esas necesidades y ya oramos porque Dios envía a otros para llenar esas necesidades también. Pero ahora viene la parte más importante: accionar. Llevar ese conocimiento que ya tengo de la necesidad, esa oración que ya hice por la necesidad, ahora tengo que llevarla a la acción. Si queremos solventar la necesidad del ser humano, iglesia, necesitamos reconocer la necesidad, orar e interceder por la necesidad. Y número 3, accionar la autoridad que Dios nos ha dado. Capítulo 10, versículo 1 de Mateo dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mire qué interesante cómo el Señor Jesús prepara todo esto. Primero vemos que Él reconoce. Dice que Él va por las aldeas y por las ciudades y se da cuenta que hay una necesidad. Luego viene y reúne a sus discípulos y le dice: escuchen, aquí hay una necesidad. Necesitamos orar por esta gente y necesitamos orar para que más de ustedes se levanten y vayan a solventar esa necesidad. Y número 3, no se queda ahí Jesús, sino que viene y dice que les da autoridad para que vayan y echen fuera demonios, para que sanen a los enfermos. Y nos da los nombres de los 12 discípulos que comienzan esta obra, que allá en Hechos se convierten en 120. Cómo Jesús multiplica al 100% este discipulado. Y dice que los capacita, dice, y les da la autoridad. Entonces, llamando a sus 12, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Para poder solventar la necesidad humana, usted y yo tenemos que reconocer que el Señor Jesús nos ha dado autoridad. ¿Y esto qué implica? Implica que yo tengo poder de Dios para poder ir y orar por los enfermos y que sanen. Que yo tengo poder de Dios para que Dios provea y poder llevarles a los más necesitados. Y usted dirá, pero yo no tengo ese poder. Veamos lo que dice la palabra. Debemos reconocer e interceder también, accionar, y ahí es donde entra el Espíritu Santo, que nos da ese poder sobrenatural para poder llevar no solo palabra, sino consuelo, amor y poder saciar las necesidades de la gente. Marcos 16 del 17 al 20 dice, Marcos 16, 17 al 20, y estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, dice la palabra, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor nos está dando esta autoridad a nosotros. ¿Para qué? Para solventar las necesidades de la gente. Yo no solo puedo hablarle a la gente de la palabra. Tiene que haber una acción ahí. Yo no solo puedo decirle a la gente, venga a la iglesia y cumpla estos requisitos. Tiene que haber una acción sobrenatural de parte del Espíritu Santo para que esta gente pueda creer. Por eso dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. No yo, no lo que yo predique. Es el Espíritu Santo que yo estoy con el poder y la autoridad de Él para llevar esta palabra, y que esta palabra sea como esa espada y se cumpla, que sea como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de los huesos y del alma. Yo tengo esa autoridad, usted tiene esa autoridad, pero debemos creerlo, debemos reconocer la necesidad, debemos orar por la necesidad, pero debemos tomar esa autoridad que la iglesia hoy en día ha perdido. La iglesia hoy en día está tan acomodada en solo recibir pan. Ayer predicando en una iglesia hablaba sobre esto. Qué lindo es ir a un concierto, a una iglesia y sentir la presencia de Dios. Qué lindo llenarnos de la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa al salir de ahí? Aquello que yo recibí, ¿para qué es? ¿Solo para que yo esté tranquilo y gozándome y llenándome? ¿O Dios me está llenando para que yo vaya y vea la necesidad de otros y con poder de Dios y autoridad yo pueda solventar su necesidad por medio del Espíritu Santo? Y aquí la palabra dice que Él nos ha dado esa autoridad. Juan 14, del 12 al 13 dice, les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que el Hijo le dé la gloria al Padre. Jesús dice, las cosas que yo he hecho ustedes las harán y mayores harán. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque el ministerio de Jesús solo duró 3 años y medio aproximadamente. Pero usted y yo tenemos ¿cuánto tiempo de ser cristianos? ¿Cuánto tiempo tenemos de conocer al Señor? Y lo que nos falta, podemos hacer muchos milagros y señales, pero debemos comenzar a creer que hay una necesidad. El propósito de los cristianos es llevar el evangelio a toda criatura. Y cuando reconozcamos que hay una necesidad, cuando oremos e intercedamos por esta necesidad, la acción que Dios va a usar a través de nosotros va a ser sobrenatural. Porque no nos podemos quedar nada más cantando y predicando y la gente no está sintiendo nada y la gente no está viendo nada. Necesitamos accionar. Y cuando accionemos, entonces el Espíritu Santo va a tomar la autoridad en nosotros y va a empezar a manifestarse. Eso es importante que usted y yo lo podamos entender. No estamos acá para reunirnos en una iglesia y cantar y gozarnos en armonía los unos con los otros.
Vamos a la iglesia a llenarnos de la presencia de Dios, pero también a entender que esa presencia de Dios yo la tengo que llevar a los demás. Por eso cuando Jesús dice que el Espíritu Santo es como ríos de agua viva que fluyen desde adentro hacia donde dice. ¿Qué significa esto? Cuando el Señor está diciendo que la presencia es como un río de agua viva que fluye desde adentro hacia afuera, es porque yo tengo que transmitir lo que Dios me está dando a mí cuando yo oro, cuando yo leo la palabra, cuando yo ayuno, cuando me reúno con los demás hermanos. ¿Cuál es el motivo de reunirnos? Es para tener comunión los unos con los otros, estar unánimes en un mismo sentir. Y cuando estamos reunidos, unánimes en un mismo sentir, entonces suceden cosas maravillosas. Ese tiene que ser el propósito de nosotros. No podemos acomodarnos a que, ay, pobrecita la gente, pero yo tengo mis problemas, yo tengo mis necesidades y apenas puedo con mi vida, ya voy a estar queriéndole ayudar a otro. Ese es el pensamiento que muchos tienen. Muchos se han encerrado en 4 paredes en una iglesia y se gozan ahí, y ellos entre ellos. Pero la gente de allá afuera comiendo migajas y yéndose al infierno por no conocer de Jesús. Porque yo espero que ya venga otro y lo haga, pero yo no estoy capacitando a nadie, yo no estoy intercediendo por nadie, y yo no estoy llevando el evangelio a nadie porque no veo la necesidad. O la veo pero no la reconozco. Sé que hay una necesidad, pero no oro por la necesidad, ni intercedo para que otros vengan y llenen esa necesidad. Y lo más principal, no estoy accionando. ¿Cómo vamos a solventar la necesidad del ser humano? Reconociendo, intercediendo y accionando. Ese es el trabajo de la iglesia. La iglesia no vino para tener un aviso y ser la más cómoda. La iglesia no vino para llenarse de gente encerrada en un lugar. La iglesia vino para predicar el evangelio. Jesús no vino a encerrarse al templo. Jesús vino y predicó en las calles. Y es necesario que la iglesia se active en este tiempo. Mostremos el amor de Dios en las visiones. Tengamos compasión por la necesidad humana. Y termino con esta frase de cierre. Si la misión quieres cumplir, la necesidad con compasión y autoridad debes sentir. Si la misión quieres cumplir, la necesidad con compasión y autoridad debes sentir. Oramos y le damos gracias al Señor esta mañana por esta palabra, y que haga algo esa palabra, que nos inquiete a reconocer la necesidad, a interceder por la necesidad y accionar por la necesidad de este mundo. Padre amado, gracias esta mañana, y ayúdanos como iglesia a despertar, a darnos cuenta, Señor, que no podemos seguir hablándole solo a los que ya conocen. Por eso Jesús invitó a los discípulos y les dijo que cuando recibieran poder, ya no solo iban a predicar en Judea, ya no iban solo a predicar en Jerusalén, sino a Samaria y a todos los lugares de la tierra. Señor, ayúdanos a como iglesia a no acomodarnos y a pensar que el que quiera venir tiene que hacer lo que yo diga, sino salir a la calle y predicar el evangelio y solventar la necesidad que el ser humano tiene, porque son como ovejas sin pastor, porque andan allá afuera en un caos en su vida, desperdiciando su talento, derrochando su dinero, destruyendo hogares, maltratando a los hijos, haciendo inmoralidades en la calle. El ser humano necesita solventar esa necesidad. ¿Y por qué lo hace? Porque hay un vacío en su corazón que no puede llenar. Y la iglesia es la que debe encargarse de que el Espíritu Santo venga y convenza de pecado al mundo. Esa es la misión de la iglesia, y debemos tener compasión como Jesús la tuvo. Gracias, Señor, esta mañana por permitirnos estar acá, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Que el Señor le bendiga. Gracias a los que estuvieron también en la transmisión. Un fuerte abrazo y si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo.